Bueno, capaz que no cumplimos con los 2 minutos y con uno, porque si no en YouTube no se va a entender mucho. Así que bueno, formalmente les damos la bienvenida desde el Colegio de Sociólogos a este nuevo ciclo de conversatorios que se inició ayer, con estos dos que están dedicados a las miradas de género desde la sociología. El Colegio de Sociólogos hace varios años que organiza un congreso uruguayo de sociología, y desde el año pasado estamos incursionando en nuevas modalidades de intercambio, de encuentro, con estos conversatorios. Como dije, empezaron ayer con estos dedicados al tema género, pero van a seguir en el año, así que ya recibirán a futuro las invitaciones correspondientes. Como les decía, este comenzó ayer y estuvo organizado por 3 compañeras de la directiva del colegio, que son Elizabeth Oria, Yannick Nader y Verónica Ardizoni, a quienes les agradecemos mucho el esfuerzo, la dedicación y el puntapié inicial de estos conversatorios de este año. La instancia de ayer, la verdad que fue bastante rica y fue sobre todo diversa, ya que hubo 3 expositoras y un expositor que provenían sus miradas de diferentes ámbitos, sea desde la investigación académica como también de la práctica profesional. Y también estuvo Natalia Guidobono moderando, que también introdujo ahí algunos aportes bien interesantes para reflexionar sobre estos temas. Hoy tenemos 2 expositoras y un expositor que están por allí: Daniela de los Santos, Omar Maresca y Sol Escabino, y va a moderar la instancia Marcia Barbeiro. Marcia, como ya la presentamos ayer, pero la volvemos a presentar para quienes se integran hoy, es licenciada y magíster en Sociología y doctoranda en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y se desempeña como docente tanto en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales como en la Facultad de Medicina, en donde es docente de grado, del posgrado de Salud Pública, y es coordinadora del taller de Género, Violencia y Salud. Bueno, dada esta apertura oficial, la idea es pasarle la palabra a Marcia para que ella se encargue de la moderación de este conversatorio, que bueno, va a tener estas 3 exposiciones, y luego también va a tener alguna participación de parte del equipo organizador. Marcia, te paso entonces a ti. Bueno, gracias Cecilia, buenas tardes para todos, para todas. Un gusto estar de nuevo con ustedes compartiendo esta instancia que ayer fue sumamente rica y valiosa. Rescato también, como decía Cecilia, la heterogeneidad de las miradas y de los espacios institucionales y de las inserciones profesionales de cada uno de nosotros que estuvimos allí. Y bueno, esperemos que hoy sea igualmente un espacio aprovechable de intercambio. Hoy van a estar con nosotros compartiendo sus trabajos Daniela de los Santos, Omar Maresca y Sol Escabino. Vamos a organizarnos de la misma manera que ayer, con 15 minutos de exposición para cada uno, y después de las exposiciones vamos a dar lugar a una ronda de preguntas para poder iniciar el intercambio. Así que vamos a comenzar. Voy a presentar a Daniela, si me permiten voy a leer. Daniela de los Santos tiene una presentación que se titula "Cuando los cuidados se refamiliarizan, impactos de género de la pandemia en Uruguay y posibles escenarios de política". Ayer creo que uno de los grandes tópicos que quedó de alguna forma instalado, que no abordamos demasiado porque sabíamos que hoy iba a ser la instancia para ello, fue el tema de los cuidados, y creo que hoy quienes nos quedamos con ganas de seguir como profundizando en estas cuestiones, vamos a tener la oportunidad de hacerlo con estas presentaciones. Daniela ingresa en el 2010 a la carrera de Sociología, es licenciada en Sociología por la Universidad Católica del Uruguay, forma parte del equipo de género del Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, es investigadora en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay, y trabaja los temas de género, protección social, desigualdades sociales, mercado laboral, ciencia de datos y estudios urbanos. Así que, sin más preámbulo, le damos la palabra a Daniela. Adelante. Te aviso cuando queden unos minutitos. Bueno, muchas gracias Marcia y colegas, un gusto para mí estar compartiendo este espacio con ustedes. Voy a compartir mi pantalla.
Si algunos me confirman que se vea bien. Dale. Bueno, el título un poco de mi presentación buscaba resumir los puntos principales que voy a estar tocando cuando los cuidados se refamiliarizan, impactos de género de la pandemia en Uruguay y posibles escenarios de política. Es probablemente un título más ambicioso de lo que va a ser la presentación, pero bueno. Y quería empezar haciendo un paréntesis de a qué me refiero cuando los cuidados se refamiliarizan, y probablemente sea un paréntesis que sea redundante para todos los que estemos acá y un poco innecesario, pero igualmente voy a hacerlo. Nada más para recordarnos a todos de qué hablamos cuando hablamos de la familiarización de los cuidados. La familiarización de los cuidados tiene que ver con esto de la asignación de un máximo de obligaciones de provisión de bienestar y de provisión de cuidados en particular a las familias. Sabemos por toda la literatura de estado de bienestar clásica que, bueno, hay distintas esferas, distintos actores sociales que proveen bienestar y que proveen cuidados en particular. Ahí tenemos dibujado el clásico diamante de los cuidados que marca estas esferas de estos actores sociales, el Estado, el mercado, la comunidad, las familias, todos esos son actores que proveen cuidados. Y lo que pasó con la pandemia fue que algo en lo que quizás no teníamos tanta experiencia previa ni tanto escrito sobre qué pasa cuando se desactiva todo menos las familias. O sea, hay un periodo, especialmente al inicio de la pandemia, cuando las clases se suspenden, los centros de cuidado cierran, la gente se encierra en los hogares, en donde todas las estrategias de cuidado terminan desarticuladas, estas esferas proveedoras de cuidado por fuera de las familias, como el Estado, como el mercado, incluso la comunidad también, un poco se apagan, se desactivan. Entonces los cuidados vuelven un poco a las familias y las familias terminan con el máximo escenario de obligaciones, de responsabilidades de cuidado a su cargo, y esto tiene unas implicancias bueno, bien importantes, recordando además que cuando hablamos de las familias cuidando, tampoco estamos hablando de que en las familias los cuidados se distribuyen en forma equitativa entre todos sus miembros, generalmente son las mujeres las que van a cargar con ese peso. Entonces voy a hablar un poco de eso, de esas implicancias que esto tuvo y de qué pasó con la respuesta del Estado para un poco equilibrar esto. Y tenemos, antes de eso, tenemos unas evidencias bien claras de que efectivamente las mujeres vieron toda su carga de cuidados aumentada, de que esta refamiliarización de los cuidados sucedió. Estos son unos resultados de la encuesta sobre uso del tiempo, trabajo, género y niñez, que lideró ONU Mujeres y UNICEF, y aplicó Opción Consultores, si no me equivoco, por abril de 2020, que un poco quería medir algunas de estas cuestiones de, cuánto aumentaron en su vida cotidiana, por ejemplo, las horas diarias de trabajo no remunerado, hombres y mujeres. Lo que se ve en ese gráfico, si miran, por ejemplo, el primer cuadrante, el de la población total, lo que se ve es en el momento pre-COVID-19 y en el momento post-COVID-19 cuántas horas dedicaban hombres y mujeres al trabajo no remunerado, al trabajo doméstico y de cuidados. Las bolitas verdes son los hombres, las naranjas son las mujeres. Entonces ahí vemos cómo tanto hombres como mujeres, cuando se da el cambio hacia la etapa COVID, todos aumentan la cantidad de horas diarias dedicadas al trabajo no remunerado, al trabajo de cuidados, pero al todos aumentarlo, tanto hombres como mujeres, la brecha entre hombres y mujeres, la brecha es ese porcentaje que está en el medio, quiere decir que, por ejemplo, las mujeres dedicaban pre-COVID el 77% más de horas diarias de trabajo, al trabajo no remunerado. Esa brecha se mantiene incambiada en el periodo post-COVID, porque al todos aumentarlo, eso sucede. Pero ahora sí, esto lo vemos por nivel educativo, y presento esto porque me resultó súper ilustrativo cuando lo vi, y súper dramático también en lo que estos datos narran. Si lo vemos por nivel educativo, vemos que en realidad, eso de que la brecha no cambia no es tan así. La brecha
en horas diarias dedicadas al trabajo no remunerado, en los niveles educativos más altos en realidad sí se cierra un poquito, si bien se mantiene, pero en los niveles educativos bajos la brecha se agrava mucho. Y esto es porque, bueno, las mujeres aumentan su dedicación al trabajo no remunerado, pero no así los hombres no modifican tanto su comportamiento, y esto puede tener distintas explicaciones y podemos ensayar distintas hipótesis. No tiene necesariamente por qué tener que ver con que las representaciones sociales del cuidado adopten una forma u otra en distintos niveles educativos, puede tener que ver también con los trabajos que hacen los hombres de nivel educativo bajo, que por ejemplo, básicamente no teletrabajan. Como los hombres de nivel educativo alto estaban más en las casas y teletrabajando, bueno, quizás colaboraron más en el hogar, los hombres de nivel educativo bajo no, entonces ahí esa brecha se aumenta, en fin, sean los motivos que sean, lo que vemos es esto, es una brecha muy fuerte que va a pesar más sobre las mujeres de nivel educativo bajo, y este es un patrón que vamos a ver repetido en distintos puntos de lo que voy a presentar a continuación, que básicamente son las implicancias que esto tiene, los correlatos que esto tiene en distintas dimensiones. Y tiene muchas implicancias, que los cuidados se refamiliaricen y que caigan en forma muy fuerte sobre las mujeres de bajo nivel educativo. Y yo solo voy a tocar un par de dimensiones, no todas, ni cerca. Básicamente me voy a centrar en lo que es la autonomía económica y la actividad laboral, que esto ya, yo ayer estaba siguiendo por YouTube las presentaciones de los colegas, y esto ya Andrea Macari ayer hizo unas presentaciones muy interesantes sobre los cambios en la actividad laboral, el empleo, el desempleo, así que lo voy a pasar muy rapidito. Pero lo que tenemos durante 2020 es, bueno, unos cambios en el mercado laboral que son muy dramáticos, que son muy fuertes y que las mujeres se ven mucho más impactadas. Tenemos una caída de la actividad laboral, una caída de la tasa de empleo, tanto para hombres como para mujeres, eso es cierto, pero si lo vemos acá en este gráfico intento mostrar un poco mejor lo que sucede si olvidamos las brechas previas, porque, bueno, perdón, si vemos el inicio, que es el mes 1, enero de 2020, vemos que ya la brecha era muy grande en la tasa de actividad, por ejemplo. Pero si nos olvidamos de la brecha previa y vemos, bueno, tomemos como punto de partida un mismo número, el 100%, y vemos a partir de allí cómo se va, la variación porcentual de la tasa de actividad, cómo fue cambiando. En términos relativos, lo que vemos es que la caída para las mujeres fue mucho más grave y que la recuperación fue mucho más lenta, y esto ya ayer lo contaba Andrea. Las brechas se agravan bastante durante 2020 y para la tasa de empleo eso es aún más dramático. Y bueno, el indicador de desempleo, que es quizás el más indicativo de lo que fue el impacto más grave sobre las mujeres en términos de, bueno, de consecuencias en el mercado laboral. Y vale decir que los impactos que vimos de la pandemia sobre el mercado laboral fueron más fuertes sobre las mujeres más pobres, por varios motivos. Por un lado, por esto que les comentaba de cómo la carga de trabajo no remunerado recayó sobre las mujeres más pobres de manera mucho más fuerte. Pero hay otras cuestiones también que son interesantes de mirar. Por ejemplo, la cuestión de la segregación ocupacional es algo que está muy presente en nuestros mercados laborales. Por esto me refiero a que los hombres tienden a hacer unas tareas y las mujeres tienden a hacer otras. Y eso está muy marcado en qué empleos se perdieron durante 2020, porque no todos los empleos se afectaron en forma similar. Estas son unas estimaciones que hacíamos con Alma Espino como por mayo de 2020, y lo que hacíamos era agarrar bueno, unas proyecciones en tiempo real que estaba haciendo la OIT en términos de posible destrucción del empleo atado a la pandemia y las medidas de restricción de la movilidad. Y bueno, lo asociábamos a las encuestas de hogares uruguayas y veíamos un poco qué trabajadores y trabajadoras estaban en qué sectores de riesgo. Y lo que veíamos era que bien, para los hombres estaban en los sectores de alto riesgo, más o menos en un 38-40%,
no había demasiada distinción ahí por ingreso, pero si mirábamos a las mujeres, veíamos una relación totalmente lineal con el ingreso. Las mujeres más ricas estaban muy sobrerepresentadas en sectores donde la repercusión de la crisis iba a ser más bien baja. ¿Por qué? Porque están en sectores como la salud y la educación y la administración pública. Y ahí no iba a haber una destrucción del empleo tan importante. Pero las mujeres más pobres estaban subrepresentadas, muy subrepresentadas en los sectores de bajo riesgo, y por otra parte, más sobrerepresentadas en sectores de alto riesgo como el trabajo doméstico o las actividades de alojamiento, servicios de comida, todo lo que tiene que ver con el turismo. Entonces, nuevamente, y esto hicimos acá muchos cruces, no solo por ingreso, bueno, muchos cruces por distintas variables, y la que nos resultó más interesante fue esta, y fue ver lo que pasa con esas mujeres del primer quintil de ingresos, que eran por lejos las que resultaban más en riesgo de todo el mercado laboral uruguayo en términos de pérdida de su empleo. Y otra de las cuestiones que también vale la pena destacar es el tema del teletrabajo, porque este gráfico medio feito lo que muestra es el teletrabajo efectivo que vimos durante 2020, según la encuesta de hogares, la última encuesta de hogares, y se ha dicho sí, y es cierto que las mujeres tienden a tener ocupaciones que son más teletrabajables, entre comillas, hacen más trabajo de escritorio, más trabajos administrativos, de nuevo por la segregación ocupacional, ¿no? Se dedican menos a actividades manuales rutinarias, no están tanto en la construcción o en la industria manufacturera, y eso hace que puedan teletrabajar más. Pero lo que vemos, en el fondo, mirando bien lo que sucede, es que eso es cierto para los quintiles más ricos. Para los quintiles más pobres, el teletrabajo es algo virtualmente inexistente. Entonces, de nuevo, en los ingresos más bajos, esa ventaja posible en el teletrabajo no existe. Entonces, todo esto en lo que deriva es en una tasa de desempleo, que si la miramos según quintil de ingresos y según género, es mucho mayor para las mujeres, más pobres nuevamente, por todas estas cuestiones que vengo señalando. Y bueno, este gráfico muestra la diferencia entre lo que pasaba en el primer trimestre y en el cuarto trimestre. Y bien, es bien claro que para las mujeres, cuando la pandemia se fue calentando un poco más, hacia final de 2020, ya el desempleo bueno, iba subiendo. Hacia final de 2020 teníamos prácticamente más de una de cada 3 mujeres del primer quintil de ingresos buscando trabajo. Para los hombres esto no sucedió tanto, y la diferencia entre el primer trimestre y el cuarto trimestre no es tampoco tan significativa como lo es para las mujeres. Daniela, perdón que interrumpa, pero te quedan 2 minutitos. Dale, ya cierro. Buenísimo, gracias. ¿Cuál es la respuesta del Estado ante esta situación? Y acá lo único que quería comentarles era, bueno, les puedo dejar la presentación y este link a esta herramienta, que es una plataforma que se armó en conjunto entre ONU Mujeres y PNUD, que lo que hace es rastrear todas las políticas que se han hecho en los países, rastrea más de 3.000 políticas, y hacer un ejercicio de transversalidad de género para ver si esas políticas tienen o no cierta sensibilidad al género, políticas de protección social, mercado laboral, económicos, fiscales. Y es interesante ver cuáles de esas políticas tenemos en Uruguay y cuáles, bueno, abordan el trabajo doméstico de cuidados no remunerado, como para un poco esto, ver si hubo alguna política que buscó desfamiliarizar el cuidado y volver a repartir un poco más de corresponsabilidad social en el contexto de emergencia. No me voy a detener sobre esto, solo sí mencionar que este tipo de políticas que abordan el trabajo de cuidados no remunerados fueron muy poquitas en América Latina, pero lo que vemos en Uruguay es que básicamente no existió ninguna política que se adaptara a la crisis sanitaria que abordara esta problemática de los cuidados. ¿Y de qué políticas hablo? Para tener un contexto más claro, hay muchos ejemplos en la región y fuera de la región de, por ejemplo, licencias para cuidar en Trinidad y Tobago, y voy a poner unos ejemplos de la región para no irnos a Europa o cosas así. En Trinidad y Tobago se inventaron una licencia pandémica, por ejemplo, que podías usar para salir a cuidar personas. En Chile se ampliaron los periodos de licencias parentales, en México se lanzó una transferencia monetaria por cuidados.
Hablamos también de reducir cargas de trabajo remunerado, de regular el teletrabajo, de dar subsidios al empleo. La ley de teletrabajo en Argentina es súper interesante en términos de perspectiva de género porque permite interrumpir la jornada laboral, adaptarse a los horarios de cuidado que sean necesarios. Y hablamos también de servicios de cuidado, por ejemplo en Costa Rica, que aseguró que los servicios de cuidado infantil permanecieran abiertos durante los aislamientos para brindar el apoyo a trabajadores esenciales con niños. Imagínense todos los casos que pueden haber habido en Uruguay de una enfermera, jefa de hogar con 2 hijos, que tuvo que salir a trabajar en la mitad de la pandemia y no tenía con quién dejarlos, bueno, centros de cuidado cerrados, no sé, los típicos sistemas de apoyo desactivados. Entonces, bueno, en síntesis, tenemos este contexto de refamiliarización de los cuidados, de aumento de cargas de trabajo no remunerado, brechas de género en el mercado laboral, las mujeres de menores ingresos pagando el mayor precio de la pandemia, y una ausencia de medidas que aborden el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Y me quedo por ahí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Daniela, gracias también por cuidar el tiempo. Sin duda que dejaste instaladas un montón de cosas que bueno, que seguramente van a surgir en el intercambio posterior, pues son bien interesantes y pertinentes. Le vamos a dar la palabra a Omar. Te voy a presentar. ¿Dónde te tengo? Perdón. Desorden. Bueno, vamos a presentar a Omar Maresca. Él ingresó en 1987 a la universidad. Es licenciado en Sociología con especialización en estudios de masculinidades. Se desempeña como profesor en un centro educativo comunitario de UTU. Es encargado del área de programas de INEFOP de la Fundación Aganar, facilitador del grupo de varones que desean dejar de ejercer la violencia en el departamento de Maldonado presencial y virtual en el resto del país, y co-coordinador del servicio de atención a varones del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, en convenio con la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo. Nos va a presentar sobre una experiencia educativa, inclusión del enfoque de género en los programas de estudio. Sin duda, la cuestión del enfoque de género y masculinidades es bien pertinente, que podamos discutir en una instancia como esta. Así que, Omar, te dejo la palabra, son 15 minutos, y te voy a avisar cuando queden 2 o 3. Adelante. Gracias Marcia. Buenas tardes a las personas que están presentes. Y mi exposición no va a tener este formato de investigación sociológica porque no es tal. Sin embargo, podríamos interpretarla como un acercamiento cultural a la perspectiva de género y sobre todo desde el donde los vivimos los varones, ¿verdad? La trayectoria que voy a compartir es un poco la que me tocó vivir. Yo tuve una carrera que se dilató porque abandoné unos años, me recibí en el año 99. En aquellos tiempos, estamos hablando, aunque ustedes no lo puedan creer, hace 22 años, de un escenario en el cual el enfoque de género no era de lo más común. Aparecían algunos estudios de posgrado que se empezaban a generar, habían trabajos, sí como no, pero los varones en general, fue mi experiencia y la de un montón de colegas, vivíamos esto del enfoque de género como cosa de mujeres. A la mayoría de nosotros nos costaba mucho poder entender de qué se trataba y lo veíamos como algo que nos era ajeno, ¿verdad? No tuve mucho trabajo como sociólogo, me dediqué más bien al comercio, hice algunas investigaciones con respecto a la venta callejera. Yo era vendedor callejero y entonces, bueno, llevamos con un par de colegas más ese trabajo a un congreso de sociología, un poco trayendo esta perspectiva de los que no tienen voz, le llamamos en aquel entonces, de grupos de personas vulneradas, y también trabajé en investigación en la Facultad de Psicología sobre la inserción del psicólogo en el sistema educativo,
y es una investigación bien interesante, pero después dejé de ejercer la investigación, la sociología, me dediqué al comercio, hasta que por allá, por el año 2013, me llega trabajando aquí en Maldonado la oferta de coordinar un grupo, un curso de INEFOP, ¿no? El curso específicamente era profesionalización del trabajo doméstico, dedicado a trabajadoras domésticas, empleadas domésticas, ¿sí? Y bueno, el hecho es que cuando comienzo a preparar esa coordinación, empiezo a leer el proyecto y me encuentro de que, bueno, el desafío era trabajar desde la perspectiva de género o con perspectiva de género, y ahí ya dije, bueno, veamos de qué se trata, ¿no? Más o menos uno logra articular los conocimientos, pero la experiencia realmente válida fue en el ejercicio y en el encuentro y en el contacto con esas mujeres que estaban tratando de reivindicar la profesionalización de un trabajo que toda la vida fue como inherente o propio de la mujer como tal, pero nunca valorada desde el punto de vista profesional, y lo que fue toda la discriminación que vivieron. Ustedes imagínense, el curso se daba 4 horas por día, no me acuerdo si era 3 o 4 veces a la semana, y que la mujer abandonara sus tareas del hogar durante ese periodo, resultaba muy complicado para la familia, y ahí se generaba una resistencia enorme a que ellas pudieran seguir adelante con este intento de profesionalización de su trabajo. Es ahí el primer contacto con lo que es el tema que de alguna manera fui siguiendo en adelante, que es el tema de la violencia doméstica, ¿sí? Que se va generando a partir de esta estructuración desigual que provoca el género en nuestra sociedad. Vivimos realmente situaciones complicadas. Hombres que venían con un revólver en mano a amenazar a las mujeres para sacarlas del curso, mujeres que no volvieron, mujeres que tuvieron que ser protegidas y denuncias que se tuvieron que hacer. A mí me sorprendió, creo que a muchas de ustedes que están en contacto con esta temática, probablemente los relatos que yo les hago no las sorprenda. Entonces, dentro de este camino que trato de mostrar, en un cierto momento tuvimos la percepción de que se estaba trabajando con una parte del problema, por llamarlo de alguna manera, este tema de la violencia, pero que se estaba descuidando la otra, ¿no? O sea, sin ningún lugar a dudas, ante esta situación, lo primero que hay que hacer es fortalecer, cuidar, dar posibilidad de desarrollo a la mujer. Sin embargo, con el varón, en ese entonces no se estaba haciendo absolutamente nada, o por lo menos que yo tuviera conocimiento. Es así que, bueno, en una de esas casualidades, no casuales, como digo yo, me encuentro con el volante de una organización que está trabajando la violencia masculina en un centro comunal, el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, y ahí me acerco. El tema es el siguiente, ¿no? El trabajo que se había desarrollado, como les decía, hasta ese momento era poco, pero además el trabajar con varones implica una variable importante, que es la de que nadie puede acercarse a trabajar con varones, ningún varón sin trabajar sus propias violencias. Y este tema que no es menor, porque si bien uno puede haber recorrido la mayor parte de su vida pensando que no ejercía violencia, termina dándose cuenta cuando aborda los temas de este lugar, que los varones inevitablemente en este sistema en el que vivimos cometemos violencia día a día, ¿verdad? La perspectiva de trabajo, como les digo, es una perspectiva en principio sistémica desde este trabajo que se hace con la ONG, y posteriormente ecológica,
porque como nosotros entendemos el patriarcado como una forma de dominación y de control de un grupo de varones sobre la gran mayoría de los varones y sobre todas las mujeres, ¿sí? Entonces se hace extensivo a la naturaleza esta dominación, este control, atravesado por un tema inevitable de tocar, que es el tema del poder, ¿verdad? Y entonces trabajamos de ese lugar y lo que yo quiero transmitir es esto, ¿no? Como un profesional se encuentra con el desafío de abordar desde una perspectiva de género y como dicen algunos actores que trabajan desde las masculinidades, después que nos colocamos los lentes de género, imposible poder sacárselo, y bueno, y se trabaja en función de eso. Hablamos entonces, como yo les decía, de una lógica patriarcal, asimétrica, que está atravesada por el poder, por el control, por el dominio, y del otro lado, opuesta, o como otro paradigma, la lógica antipatriarcal que profesa valores como la igualdad, la lógica del placer, del bienestar y la no violencia, ¿verdad? Acá yo recordaba parte de los temas que hablábamos ayer, por ejemplo, cuando estamos hablando de la lucha de clases, si era el tema clase, era un tema clase social, era un tema que se podía aplicar o no. Trabajamos con la lógica así del opresor oprimido, oprimida, diría yo, de la interseccionalidad, de la ideología, que fue otro tema que quedó dando vueltas por acá y que nos dejó a muchos de nosotros y nosotras pensando con respecto a todo esto, ¿verdad? Algunos elementos que se ve en la práctica, como decía en la presentación, yo actualmente facilito grupos de varones que desean dejar de ejercer la violencia en una formación que hemos hecho con una ONG que se llama Gendes en México. Y bueno, podemos visualizar desde este lugar algunos temas, sobre todo en lo que tiene que ver con la falta de formación, y por eso el título, de alguna manera, inclusión en los programas educativos, ¿no? Falta de formación en lo que es el enfoque de género. Por ejemplo, hemos visto en algunos actores del mismísimo Poder Judicial, no sé si ustedes saben, hay una ley, la de 19.580, que es una ley integral para una vida libre de violencia, que debe ser administrada por el Poder Judicial, y hay actores del Poder Judicial que no manejan adecuadamente algunos conceptos, lo cual es bastante preocupante. Por otro lado, nosotros también, como parte de la sociedad civil y organizados en lo que es la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, participábamos en la Comisión Departamental de Maldonado para una vida libre de violencia, y allí estamos viendo que eventualmente con determinados actores o personas que van rotando, incursionan en el mundo político autoridades con total desconocimiento del enfoque de género, cuando, insisto, es ley, ¿no? Hemos logrado que sea ley, aunque no esté absolutamente implementada ni financiada. Es la lucha que sigue por delante. Y bueno, un poco es esa la preocupación que quería traer sobre la falta de formación y la necesidad de incluir en los programas. Nos ha pasado también que hemos tenido demanda de, por ejemplo, docentes del Instituto Superior de Educación Física que intentan trabajar la educación física con perspectiva de género, con perspectiva de masculinidades. Y bueno, y tampoco hay mucho material, y bueno, como esto es además de un trabajo reeducativo que nosotros generamos tanto con la población en general como con adolescentes, con lo cual el trabajo rinde más frutos.
también es una militancia, porque como les decía, tratamos de manejarnos de la lógica más igualitaria, antipatriarcal, y básicamente tratando de desarrollar o de que se respeten los derechos humanos de todas las personas. También la militancia implica la creación de colectivos de varones que generen una reflexión y, como les decía hoy, la incidencia política a través de la Red Uruguaya y la Comisión Departamental, que tratan de generar o de alguna manera incidir en las políticas públicas. Con respecto a lo específico de la sociología, ya se hablaba de la necesidad de incluir en los estudios la variable género, también una visión crítica que fomente espacios de libertad, porque el género a través de sus estereotipos lo que hace es limitar nuestras libertades, ¿no? Y poder ampliar una visión crítica genera aspectos, por ejemplo, a nivel de la sexualidad, a nivel del poder compartir cuidados, pero también a nivel de poder desarrollar una afectividad desde los varones, la posibilidad de paternar desde un lugar diferente, más cariñoso, y en la medida que no critiquemos o que no podamos dar como una mirada diferente sobre estos mandatos que se traducen en estereotipos, vamos a seguir siendo violentos y sin poder interpelar las relaciones que tenemos entre las personas. Terminé creo que antes de los 15 minutos. Muchas gracias por permitirme participar desde este lugar. Perfecto, Mar, sí, cumpliste perfectamente con el tiempo. Muchas gracias, sumamente interesante y bueno, interpelante también creo tu presentación por un montón de cosas. Bueno, vamos a darle la palabra a la última presentación de hoy. Nos acompaña Sol, ay, se me fue, quiero leer para que no me falte nada. Sol Scavino ingresa a la universidad en 2009, es licenciada en Sociología, máster en Sociología con especialización en Género, candidata a doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, compañera de generación del doctorado. Se desempeña como asistente de investigación e integrante del Grupo de Investigación de Sociología de Género del Departamento de Sociología, es profesora de grado 2 interino del Departamento de Sociología y becaria doctoral. Integra el Grupo de Investigación de Sociología de Género, ¿está bien sola, sí? Y trabaja en investigación sobre desigualdades de género en los cuidados, el uso del tiempo, el trabajo remunerado y no remunerado. Es coautora de Vejeces de las Mujeres, Desafíos para la Justicia Social y la Equidad de Género en Uruguay, y también trabaja en investigaciones sociológicas con organizaciones feministas sobre desigualdades de género en la música. Sol nos trae la presentación La pandemia por el COVID-19 y la organización social del cuidado en Montevideo, los derechos al cuidado y equidad de género en cuestión. Sumamente provocador ese título. Así que le damos la palabra a Sol, cuando quieras, adelante. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, voy a compartir pantalla. Además de mi filiación institucional en el grupo de sociología de género, no quería dejar de compartir con ustedes que me encanta la música, que he intentado hacer confluir mi ser socióloga con el gusto por el arte y también las desigualdades de género en la cultura, que por cierto es una parte muy importante del mundo público, y ya vamos a empezar a meternos en el tema, al igual que la política y al igual que el mercado laboral, del cual estamos bastante segregadas, con posibilidades muy dificultosas para poder participar y ser visibles también en los espacios de la cultura, un sector que en este momento está muy afectado. Bueno, gracias por la invitación, gracias a Omar, a Daniela por sus presentaciones. Un poco conozco el trabajo de Daniela, leí todos los informes que se han publicado y sabía por dónde iban a ir los tiros, entonces traté
de omitir, como para no repetirnos, toda la presentación sobre el diamante del bienestar, el mercado laboral, y los datos con los que contamos hasta el momento sobre uso de tiempo. Ahora se está reeditando esa encuesta de uso de tiempo que tenemos para abril de 2020, y vamos a ver cómo se modifican esos resultados. Estamos todas a la espera de esos resultados para ver cómo sigue esta historia del cuidado y el trabajo no remunerado en el marco de los hogares. Bueno, recordarles que cuidar es una actividad, digamos, ya lo hablaron, pero es una actividad esencialmente humana, o sea, es muy específica esta cuestión, pero nosotros necesitamos, digamos, de nosotros para devenir personas y para crecer y luego para sostenernos vivos. En tanto, la actividad del cuidado es imprescindible para nuestra vida social, para ir al mercado laboral, para estar preparados para ir a la escuela y estudiar. Es digamos, como una especie de condición necesaria para que la sociedad exista, y por eso es muy importante poder observar quiénes cuidan, cómo se cuida, qué derechos tenemos o no tenemos, con nuestras restricciones en los derechos a ser cuidados. Sobre todo porque el cuidado, como ya sabemos, por presentaciones que hemos realizado, porque es Vox Populi, es uno de los nodos centrales de las desigualdades de género. Es una relación social el cuidado, que implica interdependencia, es decir, no hay una partición entre un sujeto que cuida y otro que es cuidado y el mundo se aísla, o un sujeto que se debate entre cuidar y trabajar, sino que estamos en relaciones de interdependencia que son complejas y que involucran a distintas dimensiones de nuestra vida. Es decir, el cuidado analíticamente lo podemos separar para observar cómo son las desigualdades, pero no está aislado del tiempo de ocio, del tiempo que dedicamos al mercado laboral, de nuestros proyectos educativos, ni de cualquier actividad humana que podamos pensar. Por supuesto, y seguramente Bruno Andrioli habló ayer de este tema, también cuidar implica cuidar el medio ambiente, y hay nociones más amplias de cuidado. En el grupo nosotros trabajamos con nosotras, porque no hay ningún varón en el grupo de género en este momento, trabajamos con una noción acotada que define que los cuidados implican prestar ayuda o brindar apoyo para el desarrollo de personas en situación de dependencia, o sea, que no pueden desarrollarse de manera autónoma o que han visto su capacidad de funcionamiento disminuida, como es el caso de los niños o niñas pequeñas y de personas en situación de dependencia. Como sabemos, esta definición de cuidados, que es acotada, que es dogmática, también tiene de manera analítica dos dimensiones centrales. Una dimensión material, que implica esto, la observación sobre el tiempo que se destina al cuidado, el tipo de trabajo que se hace, en qué condiciones se hace, y también una dimensión vincular, porque existe un nexo entre las personas que cuidan, pero también porque hay elaboración emocional. Incluso si quisiéramos ver a las emociones desde una perspectiva de la sociología del trabajo, podríamos hablar de la dimensión emocional del trabajo de cuidados, que suele ser, digamos, bastante excluida de las mediciones sobre cuidado y relativamente poco problematizada en la integración con la dimensión material. Solemos analizarlo de manera separada, pero es muy importante la dimensión emocional en el trabajo de cuidados, sobre todo porque cuando el mismo es remunerado, implica la elaboración de sentimientos y emociones que suelen no tener un respaldo institucional ni un reconocimiento económico por esa tarea específica, particularmente cuando hablamos de los cuidados de las personas en situación de dependencia severa. Entonces, porque ya veo que con el tiempo no voy bien, quiero presentarles algunos datos de la encuesta de estrategias de cuidado que aplicamos en 2019 para Montevideo, para poder ubicarnos un poco en cómo estaba haciendo la organización social de los cuidados hasta antes de la pandemia, porque los datos son pre-pandemia. Acá tenemos el promedio de cuidadores totales, ¿sí? Personas o instituciones que cuidan por cada persona cuidada según las edades. El panorama en los niños es muy claro. ¿tá? De 0 a 12 años hay un crecimiento de la línea violeta, que es el promedio de instituciones que cuidan, porque medimos todas las instituciones, todas las personas
dedicadas a cada una de las personas que requieren cuidado. Y luego el comportamiento de las personas, que ahora vamos a ver solamente un indicador de tiempo que dedican varones y mujeres, el promedio de las personas tiende a decrecer a medida que los niños aumentan, ¿sí?, en la edad. Ahí lo vemos claramente. Ahora, cuando avanzamos en la edad, y esta es una muestra, la Encuesta Nacional de Estrategias de Cuidado es una muestra representativa de los hogares con personas en situación de dependencia para Montevideo y el área metropolitana. Entonces, aquí en estas edades son personas que están en situación de dependencia, y cuando observamos sobre todo el mundo de las personas mayores, porque hablamos de cuidados como un mundo homogéneo cuando no lo es, vemos una ausencia de las instituciones. Esta encuesta fue realizada en hogares particulares, por tanto el 3% que del censo 2011, que nos queda muy lejos, ya sabemos que viven en establecimientos de larga estadía, quedan por fuera, pero incluso cuando miramos en los hogares particulares hay una pequeña participación de instituciones de las personas mayores, pero el cuidado de las personas mayores está fuertemente digamos, brindado por personas en el marco de los hogares. Y les adelanto el dato, de esto no lo traje, pero hay una mayor remuneración, o sea, hay más presencia de personas remuneradas cuidando de personas mayores en situación de dependencia, de mujeres, en relación a el mundo de los cuidados infantiles. ¿Es la familiarización de los cuidados un problema per se? No, claro que no. En todo caso, el problema es la patriarcalización de las familias, la distribución desigual del trabajo en las familias, y el vínculo que tenemos con el mercado laboral y las horas que como sociedad destinamos al mercado laboral. Ahí Nedelsky nos diría que tenemos que avanzar hacia modelos de part-time for all, si queremos redistribuir el cuidado, pero hay varios cuestionamientos ahí, ¿no? El tema no es o por lo menos no sabemos si para el caso de las personas mayores eso tiene un asterisco, que es los cuidados profesionales son necesarios. Y ahí sí, la familiarización podría entrar en cuestión. Voy acotando esto para poder pensar en mundos distintos de cuidados y problemáticas diferentes. En segundo lugar, y ahora sí yendo un poco a las desigualdades de género en los cuidados, ya creo que Daniela nos ilustró muchísimo sobre las consecuencias que tiene sobre el mercado laboral, que las mujeres se hagan cargo del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado. Vemos que las horas de cuidado totales aportadas por todas las mujeres que participan para cada persona dependiente, y por varones y por las instituciones, también se comportan de manera diferente según la edad de las personas. Como veíamos, hay un porcentaje de horas, la mayoría de las horas las aportan las mujeres, que son las violetas, ¿sí?, de arriba. Los varones también tienen su parte, sobre todo en el aporte en las horas en el cuidado infantil, incluso hasta más que las instituciones, y esto es una restricción, ¿no?, del tiempo real al que se accede cuando hay institucionalización de los cuidados, que es una limitante porque la mayoría de las instituciones brindan cuidados part-time o 4 horas, lo cual, digamos, para compatibilizar con el mercado de empleo es sin embargo, la presencia, digamos, hay una desigualdad de género evidente, hay las mujeres que están dedicando más tiempo a los cuidados, los varones dedican tiempo al cuidado, y la presencia institucional aumenta en términos de cantidad, y el tiempo se mantiene, o sea, cuando hay presencia, el tiempo aportado cercano a las 5 horas diarias. Y en el mundo de las personas mayores, ahí vemos una retirada, digamos, de las instituciones y una feminización del tiempo de cuidado, pero cuando los varones se involucran en el cuidado de las personas mayores, y esto tiene que ver con dinámicas también de la esperanza de vida y de la dependencia en las mujeres, que vivimos más, pero convivimos durante más tiempo con la dependencia, cuando los varones se involucran, entonces dedican muchas horas al cuidado. Estos mundos distintos de cuidado se vieron afectados de maneras distintas por la pandemia, ¿no? Como ya nos comentó muy bien Daniela, el trabajo doméstico y de cuidado provisto por las mujeres aumentó, por las mujeres y por los varones, aumentó durante el confinamiento, ya sea voluntario o obligatorio según cada país. Las mujeres disminuyeron su participación en el mercado laboral en relación a sus países y quedaron más expuestas a la convivencia con sus agresores. Esto es muy importante cuando pensamos en que una medida general, ¿no?, esto de medidas homogéneas para situaciones heterogéneas.
todos vayan hacia sus casas, no importa si su casa es como, si tiene ventanas, si no tiene ventanas, si tenés que convivir con un agresor o no tenés que convivir con un agresor, si tenés que teletrabajar y apoyar en los cuidados o en el telestudio a tus niñas o hijas o niños que están en la familia. La medida fue homogénea para situaciones heterogéneas, eso ya lo sabemos, y expuso a las mujeres, digamos, a todos estos nodos de desigualdad. En Uruguay, bueno, también como nos mostraba Daniela, hay más desempleo, más trabajo, más teletrabajo entre las mujeres también, aunque estas diferencias son muy pequeñas y el porcentaje de teletrabajo en la CH 2020 es muy bajo. Y también como mostraron los datos de UNICEF y ONU, citados ya por Daniela, la división sexual del trabajo se mantiene en promedio, pero afecta más a las mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica y aumenta la brecha de género, sí aumenta en los ítems referidos al apoyo escolar. Eso también es muy importante porque ahí, en el mundo de los cuidados infantiles y digamos, en el cierre de los centros, pero también en el telestudio, ahí sí hubo desigualdades en este mundo de cuidados, que también es importante traer. La violencia también estuvo fuera de los hogares, y acá me permito decir, hubo todo un fenómeno de manifestación en las redes sociales, en 2020 también, de denuncias, de violencia de género en distintos ámbitos, denuncias que no fueron legales, pero que aparecieron en pandemia y aparecieron a través de las redes. O sea que hubo un fenómeno de radicalización de lo doméstico y a la vez una explosión hasta afuera que necesitamos analizar, considerar como parte del contexto social. En fin, para pasar a los desafíos, debates, tensiones, hablaría millones de años sobre estos temas. Quisiera como poner en cuestión alguna, sabemos que las medidas que se tomaron por el COVID, que ya mencionó Daniela, el cierre de centros educativos, el teletrabajo, todo lo que acabamos de mostrar de alguna manera, tuvo impactos diferentes en los mundos de cuidados, ¿no? Los establecimientos de larga estadía para personas mayores, que por cierto están feminizados, vivieron como una clausura, no un cierre, perdieron el vínculo con el entorno, esas mujeres viejas quedaron aisladas, las cuidadoras también se vieron expuestas a condiciones laborales complejas, laborales y morales también complejas, pero lo importante del mundo de las vejeces tiene que ver con el distanciamiento físico y el aislamiento, porque hay mucha más movilidad entre hogares en el mundo de cuidados de las personas mayores. Hijas se mueven al mundo de sus padres a cuidarlos, cuidadoras remuneradas van y vienen, vecinas del barrio a las que se les paga unos pocos pesos por realizar una tarea de cuidado. Entonces ahí quedar aislados fue como un gran problema, ¿no? Y en el caso del mundo de los niños, donde las cuestiones como institucionales ya están más organizadas, ordenadas, sobre todo por el desarrollo de un sistema educativo histórico en Uruguay, ¿no? Ese Estado proveyendo bienestar, y también por el importante énfasis que dio el sistema de cuidados, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, al desarrollo de los CAIF, del aumento de la cobertura, sobre todo en las edades más tempranas. Bueno, con la ausencia, con el cierre de los centros educativos y la convivencia con el teletrabajo, digamos, hay un daño generado sobre estas personas que creo que la discusión tiene que conducir hacia cómo vamos a reparar ese daño. Es una discusión sobre la justicia social. Ya sabemos que es un daño que ya está causado y que ya empeoró las condiciones de vida y de desarrollo, que son desiguales, como nos mostraba también Daniela, entre las mujeres. Pero acá algunos matices. Por un lado, tenemos esta cuestión del financiamiento. La calidad de los cuidados requiere inversión, una inversión fuerte, ¿no? Sabemos que en 2019 aproximadamente 0,3 puntos del PIB eran los que estaban dedicados a financiar el sistema de cuidados versus el 26,9, si no recuerdo mal, que estimó Soledad Salvador, de puntos del PIB que representan la realización del trabajo no remunerado. 0,3 el Estado, 26,9 varones y mujeres cuidando de manera no remunerada.
Y esto requiere un pensamiento, una reorganización, no solamente de cómo cuidamos, sino también de la valorización económica y social de los cuidados. Porque si seguimos pensando que el cuidado, que realizar cuidados, tareas de cuidados, representa menos valor que hacer otras tareas, X, ser ingeniera, ser economista, en definitiva reproducimos la desvalorización que esa tarea tiene y que está asociado al mundo de las mujeres, porque entonces cuidar vale menos porque es una actividad natural, sencilla de hacer, que no requiere profesionalización, que no requiere infraestructura. Ese estereotipo del cuidado como una tarea que socialmente sabemos hacer y que la hacemos de manera natural, y que además quienes la hacen de manera natural son las mujeres, también está reforzado por una desvalorización de ese trabajo, que cuando se pone en relación a otras cosas, a otros trabajos o a otras actividades, podemos caer en la trampa de continuar con la desvalorización, ¿no? ¿Cómo hacer para no cuidar? En vez de, ya cierro, en vez de cómo valorizar el cuidado, ¿no? Entonces, replanteamos esa discusión. Replantearnos la discusión sobre la focalización o universalización. A mí, la de las licencias por paternidad y por maternidad son mecanismos específicos, sobre todo de cuidados que son muy buenos y que hay que valorar como un derecho, pero que también siguen estando viabilizados a través de la participación en el mercado laboral formal. Sabemos que los niveles de formalidad en Uruguay son altos, aunque disminuyen, ¿sí? Y van a disminuir. Y ahí viene todo el debate sobre la renta básica universal o sobre cómo generamos escenarios de partida de igualdad de oportunidades, digamos, en definitiva la discusión de fondo. Porque también, pasando al aumento de los servicios de cuidado, tenemos esta problemática que es que el aumento de servicios de cuidado liberan tiempo de las mujeres para trabajar, para estudiar, para lo que sea, pero es una condición, digamos, necesaria para que las mujeres se incorporen al mercado laboral, hagan un uso más libre de su tiempo, pero no es una condición suficiente para modificar la división sexual del trabajo. Esto requiere una revalorización del trabajo de cuidados, pero también, porque no necesariamente impacta en más y mejores empleos para las mujeres, porque la desigualdad de género en el mercado laboral reproduce la patriarcalización que existe también en las familias. Entonces yo puedo liberar tiempo de cuidado, pero no necesariamente voy a garantizar que la brecha entre las mujeres más pobres y las más ricas se acorte. Entonces, es necesario, además de todas estas herramientas de políticas de cuidado que nos ofrecen los organismos internacionales, etcétera, poder dar una discusión a fondo sobre cómo reorganizamos o reconocemos estas tareas que en definitiva están generando restricciones para las libertades y el uso del tiempo de las mujeres. Podría seguir porque tenía más debates y desafíos en relación a las vejeces que me parecen muy importantes, pero voy a cortar y en todo caso lo discutimos. O sea, alguien se quedó con ganas de hablar de las viejas, es mi tema predilecto porque es el que tengo que estar ahora. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sol. Así que, habiendo cumplido con las 3 presentaciones, abrimos un espacio de preguntas, de intercambio entre nosotros. ¿Quién se anima? ¿Me van a hacer hablar a mí otra vez? Ya hablé ayer, ahora de nuevo. Bueno, yo me animo. Bien, Claudia. Una cosa que me quedaba pensando era en la presentación de, no me acuerdo el nombre, del varón. Omar, perdón. Que traía el tema como con mucha carga el tema del ejercer violencia, ¿no? De los varones como ejerciendo violencia. Entonces yo ahí pensaba también cuánto tenemos para pensar también en los varones violentados, en realidad. Que sí, efectivamente, el rol que la sociedad les asigna muchas veces es la del ejercicio de la violencia del poder, pero en realidad también, si uno mira el lugar en el cual quedan, también están en un lugar muy violentado hasta por el propio ejercicio de esa violencia. Entonces pensaba en bueno, cómo están
conformadas nuestras poblaciones carcelarias, cómo los índices de suicidio en los varones, las poblaciones que están en nuestros centros de salud mental, en realidad, que en todos esos lugares son masculinizados y tienen que ver con mandatos de género también, con el lugar y como las características que exigimos a los varones y la trampa en su salud, ¿no? Que eso implica, también en la pérdida de los vínculos, en la desafiliación, ¿no? En el quedar como desafiliados. Como para pensarlo también, ¿no? Porque si no, siento como que terminamos poniendo en un lugar donde nos es difícil reconocer a los hombres como víctimas también de este patriarcado. Y me parece que es como sano también hacer ese ejercicio. Eso por ahora. Gracias, Claudia. También hay otra pregunta en relación con la presentación de Omar, que coloca Soraya en el chat. El planteo de Maresca sobre cambiar el ejercicio de la violencia masculina. ¿Se puede pensar desde una transformación en los currículum de la educación formal, desde la infancia hasta la universidad, dado que aparece como un problema cultural? No sé si quieren que participe ahora. Capaz que sí. Dale. Ya que las dos preguntas fueron dirigidas a... No, sí, eso que planteaba la compañera del chat de incluir en el currículum, estoy hablando de Soraya, es un poco la propuesta, ¿no? La perspectiva desde la que trabajamos nosotros es esta bueno, el género se construye de manera social, en interacción entre los individuos, desde una lógica del poder, y somos socializados, y por lo tanto somos capaces de ser resocializados o reeducados, ¿no? Entonces por ahí creo que la inclusión en la currícula de esta perspectiva de género puede generar un cambio importante. De hecho, progresivamente se van logrando avances, ¿no? Eso no debemos dejar de verlo, aunque como toda dinámica social, hay avances y retrocesos, ¿no? No es lineal. Hace tiempo que ya el positivismo de Comte no termina de explicarnos todos los fenómenos sociales, y entonces, bueno, yo creo que políticamente que no podemos evitar ni la dimensión política ni ideológica en estos temas. Tal vez estemos viviendo en un momento de regresión de logros y de derechos humanos, ¿verdad? Sobre todo pensando en las mujeres. Pero bueno, la lucha continúa. Con respecto al tema de los varones víctimas de violencia, y sí, es importante, no víctima de violencia por parte de las mujeres, cuando hoy definíamos esto de la lógica patriarcal, la asimetría de poder, el surgimiento del patriarcado hace 3000 años, como intento de dominación de un grupo de varones sobre el resto de los varones y sobre todas las mujeres, ¿no? Es una lógica que se va instalando, que sin ningún lugar a dudas se encuentra en el escenario del capitalismo el mejor caldo de cultivo para seguirse desarrollando. A mí particularmente me resulta muy difícil criticar la lógica patriarcal sin entrar a cuestionar los mecanismos del capitalismo, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que pasa por ahí. Y por otro lado, cuando hablamos de los mandatos de género, los estereotipos, los mandatos de género sobre los varones se nos imponen con un costo enorme. De hecho, la expectativa de vida de varones creo que es 7 años menor que la de las mujeres, y esto está relacionado con todo esto, desde lo que se nos exige como actitudes arriesgadas, el no enfermarnos porque tenemos que ser proveedores y sostén del hogar. Como yo a veces digo en las charlas, los varones vamos al médico hasta los 18 años, cuando nos lleva mamá de la mano, y volvemos a los 60 cuando tenemos problemas
de próstata, ¿verdad? Y eso es de esa manera, está construido de esa manera, en una sociedad que la construimos todos y todas también, ¿verdad? Y que eso ayuda a explicar un poco estos fenómenos, dónde está el hombre, dónde está la mujer, y en esta relación. Por otro lado, bueno, como les decía, actitudes arriesgadas. Yo he dado, comparto con ustedes cursos para delivery por INEFOP y de seguridad en el tránsito, y he diseñado el curso, y parte de lo que incorporamos, y por eso fue aceptado, es esto de la perspectiva masculina. Imagínense los gurises parando la moto y haciéndose valer por la velocidad con la que llevan un pedido, y todo esto que tiene que ver con la competencia masculina que se da en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, creo que sí, por el lado que lo planteaba la compañera, hay un daño, un costo que pagamos los varones por sostener esta masculinidad hegemónica, y parte de la posibilidad de criticarla y de deconstruirla nos genera esto bueno, de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes que personalmente lo viví, ¿no? Yo he logrado, a partir de la crítica de ese mandato, generar mejores relaciones con la gente que quiero. Gracias, Omar. No No. sé si Daniela o Sol quieren comentar algo sobre esto, o seguimos con preguntas, intervenciones, comentarios. Puedo comentar algo breve sobre esto de la masculinidad. Es que acercarme a la teoría de Rita Segato, que es una antropóloga que reflexiona mucho sobre este tema, me ayudó un montón, pero mucho, 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 para ordenar algunas cosas que o sea, en los indicadores, en los estudios yo no tenía. Eso, es antropóloga, tiene un relato sobre lo que es el mandato de masculinidad, la potencia bélica, el principio de lealtad, varias como narraciones que ayudan mucho a entender cómo se organiza, ¿no? La cofradía masculina, que ahora ella dice que es ya no es más una cofradía, sino que es una corporación, ¿no? Los dueños del mundo, está hablando de la lógica de la dueñidad. Y una cosa interesante que ella dice, que a mí me parece muy interesante, es en las sociedades latinoamericanas el aprendizaje, ¿no? del criollo que es colonizado por el colonizador, y el aprendizaje de una mirada cosificadora sobre la naturaleza de las mujeres. Ese aprendizaje que es un aprendizaje de una masculinidad que es vulnerada por la masculinidad del conquistador, y como Uruguay es un caso específico en ese sentido, porque ella dice que en Uruguay es el único país que hay un corte entre el mundo originario y el mundo colonizado, digamos, un corte radical, y ahí indica como la batalla en lo que ella llama el genocidio de Salsipué, como un hecho fundamental. Ella le dice un esqueleto en el armario latinoamericano, ¿no? Porque mirás Brasil, hay indígenas, mirás Argentina, cada uno con sus culturas patriarcales también, pero distintas. Y nada, como acá en Uruguay tenemos ese corte como medio radical, y ese vínculo con Europa y con ese mundo de la masculinidad y de las masculinidades criollas como un poco siempre puestas en cuestión, ¿no? Y con esa necesidad de mostrar la potencia bélica, bueno, del principio de lealtad. Nada, el caso del carnaval y de las murgas, para aplicar la teoría de Rita Segato, es un caso pintado. Hasta la dueñidad aplica, porque son dueños de las murgas. Pero bueno, nada, ese comentario de leer otras disciplinas también enriquece el pensamiento. A mí por lo menos me ayudó mucho a pensar este tema particularmente. Es súper bueno pensar en eso. Por mi parte, capaz, escuchando a Omar ahora y a Sol, bueno, me acordaba de un estudio que quizás lo hayan escuchado, pero que tiene que ver con las brechas salariales que hay en Uber, que hicieron un estudio
desde Uber como que lo pidieron, ¿no? Porque querían justamente demostrar que ellos no tenían brechas salariales, no tenían motivos para tener brechas salariales, porque en realidad uno pide un Uber y uno no puede discriminar al uberero que le va a venir a buscar, le va a venir uno aleatorio, entonces no tenían ningún motivo sostenido para que hubiera brechas salariales, entonces querían demostrar que eran una empresa muy amigable para las mujeres. La cuestión es que hicieron el estudio y les dio que sistemáticamente durante 2 años se veía una brecha salarial de género de un 7%, las mujeres ganaban, bueno, por cada dólar, los hombres ganaban, las mujeres ganaban 93 centavos en comparación con los hombres, algo así. Y se pusieron a ver por qué, y lo que encuentran es que la explicación estaba en estas construcciones de las masculinidades y de la forma en que los hombres conductores se comportaban en el tránsito. Los conductores, bueno, salteaban semáforos, hacían unas cosas muy, muy típicas de conductores de servicio oneroso de pasajeros, digamos, y además adoptaban comportamientos más riesgosos para ellos mismos, que conducían de noche, conducían por muchas horas, encontraban ahí como las vueltitas, los atajos, iban a zonas más peligrosas, zonas de boliches. Las conductoras mujeres, bueno, en parte por sus responsabilidades de cuidado y en parte porque, bueno, no arriesgarse a levantar unos tipos un poco borrachos que las acosen y demás, entonces ellas no lo hacían, entonces ellos, bueno, por las diferencias de precios que saben que hay, terminaban ganando más. Entonces me recordaba un poco ese, como esas masculinidades están presentes por todos lados, las encontramos por todos lados, y nada, eso, y agradecerles a ambos por aportarle además complejidad a estos temas y al análisis. Me gustaba cuando Sol decía, bueno, ¿por qué no es, por qué es un problema la familiarización? ¿Por qué siempre estamos analizando esto de, bueno, esto tiene un impacto sobre el mercado laboral? ¿Por qué nos importa tanto el tema de que, bueno, no nos podemos insertar, no nos podemos mercantilizar? Bueno, estoy muy de acuerdo, en realidad lo miramos como un ejercicio quizás de, está bueno tener la libertad de hacerlo, ¿no? De ser libres, de estar ahí, pero me parece súper bueno este espacio para aportar esas miradas más complejas que tenemos que tener y ver cómo estos temas calan en todos lados, hasta en algo tan boludo como es una empresa que quiere demostrar que, y ahí está la masculinidad marcando las diferencias, y que además obviamente tienen su ganancia de ese 7%, pero también se revientan en el tránsito, hay que decirlo también, ¿no? Porque tenemos esas nociones de estereotipos de género de que las mujeres manejan peor, no hay evidencia para sostenerlo si vemos los accidentes de tránsito desagregados por género, pero eso tiene un correlato también bueno, en las libertades que tienen las mujeres. Yo cuando arranqué a hacer estudios de movilidad quedé un poco en shock del porcentaje de mujeres que tienen licencia de conducir en Uruguay. Es muy bajo, yo no me acuerdo ahora, pero sé que era como 1 de cada 5 mujeres mayores de 18 años tiene licencia de conducir. Los hombres superan el 80%, y esa, no tienen acceso a esos recursos, andan en ómnibus para todos lados, demoran más en llegar, gastan más. Entonces, esos estereotipos que no se basan en evidencia se traducen después en lo que son nuestros comportamientos y en lo que son, bueno, nuestras vidas cotidianas y todas las barreras que eso implica para las mujeres. Y para los hombres, como bien decía Omar, también tiene sus propias barreras que son diferentes, pero también tienen mucho que ver con el género. Gracias, Daniela. Una pregunta para Sol, tenemos allí en el chat. ¿Desde dónde se piensa trabajar la necesidad de inversión en los cuidados? Estamos ante la reducción de presupuesto en todas las políticas sociales en Uruguay. ¿Cómo hacemos para romper esta barrera para las mujeres? Pregunta Raquel Hernández. Gracias, Raquel, por la pregunta. Yo te la voy a contestar antes. Mi comentario de Daniela, obviamente, estudiar qué pasa con la autonomía económica de las mujeres es fundamental, y como yo sabía que vos ibas a abordar eso, no lo abordé en centralidad, pero es lo primero que hay que mostrar y después problematizar, así que me encanta este complemento. ¿Desde dónde? Acá tengo el salvataje de la socióloga que analiza y dice, pero que no es política ni tiene ninguna responsabilidad estatal, ¿no?
no sé, el otro día en una charla con una constituyente de la nueva constitución chilena que van a armar, decía, bueno, ella es una de las 155 constituyentes y representa como el feminismo, los cuidados, o sea, bueno, el derecho al cuidado, pero el derecho real al cuidado. Traten de meter este tema en la Constitución, pero con una mirada, digamos, como, bueno, este es un tema que nos remonta como al papel del Estado en el bienestar, ¿no? Esto de la idea del cuarto pilar del bienestar, ¿no? Pero que se vincula directamente con lo que podemos reflexionar hoy sobre cómo está el sistema sanitario, porque en realidad es una concepción amplia de cuidados del sistema sanitario. Desde una concepción amplia, nosotros estamos mirando una especificidad que es cuando el sistema sanitario, cuando el sistema educativo se lo saca para afuera, ¿quién se está haciendo cargo de esas necesidades? De hecho, en la tesis de maestría estudiaba esto, los cuidados no remunerados en salud cuando hay presencia de enfermedades agudas o crónicas. Porque el sistema sanitario es universal en Uruguay, pero no cuida a la gente. O sea, al matar tu caso se terminó, que la cama tiene que quedar vacía en esa lógica mercantilista del sistema sanitario. Es un poco una discusión sobre el bienestar, en definitiva también pasa a ser una discusión sociopolítica y económica. Discutíamos ahí con un colega, un amigo economista, cómo todo esto se vincula con la discusión sobre la seguridad social, sobre la redistribución real, digamos, de los ingresos y sobre el papel que el Estado puede tener sobre lo redistributivo, lo cual evidentemente requiere un acuerdo social. Yo no sé, no soy gobernante, no podría permitir una instalación de un régimen autoritario de género para cambiar ya las soluciones, porque los procesos sociales tienen su tiempo. Creo que en una lectura histórica estamos más cerca de situaciones por lo menos de reconocimiento de esta problemática. Realmente es una discusión sobre el Estado y sobre la vieja, ¿no? El papel del Estado sobre la redistribución de los ingresos y el acceso al bienestar real. El sistema sanitario hoy en día, en pandemia, está mostrando falencias maravillosas, ¿no? Porque todo pasó a ser COVID. Esto lo decía en un paper Tabaré Vázquez antes de morir, ¿no? Atentos a qué pasa con todo el resto de las enfermedades, porque como todo se va a centrar en el COVID, acaban a haber unas desigualdades acentuadas y unas afecciones sobre salud fuertes. Hay que ver qué pasa, porque también ahora en pandemia estamos teniendo un problema con la elaboración de los datos. La SH se publicó parcialmente, todavía contamos con pocos datos para poder analizar, no sabemos exactamente qué está sucediendo en el sistema sanitario, no sabemos exactamente qué está sucediendo en el sistema educativo, cuántos gurises perdimos, cuántos no perdimos, quiénes continuaron, quiénes no. Y con los cuidados sabemos, por lo menos esto que estamos debatiendo acá. No tengo una respuesta para tu pregunta, pero creo que el debate sigue siendo cómo generar una distribución más equitativa de las oportunidades. Y el Estado como el espacio que la ciudadanía se sigue dando como un espacio para incidir sobre otras lógicas, sobre las que cada vez tenemos menos incidencia, ¿no? Como las lógicas capitalistas, el mercado, los grandes capitales, las situaciones del mercado financiero que es cada vez más volátil, etc. Bueno, no sé. No te contesté nada. ¿Sí? Bueno. Bueno, tenemos otro comentario. Entonces tendremos que esperar a una baja en la testosterona, como en el país de las mujeres de Gioconda Belli. Bueno. ¿Algún comentario adicional que alguien quiera hacer? Capaz yo sumaba un comentario a lo anterior, a lo que venía diciendo Sol y esta pregunta que hacían desde dónde trabajar la necesidad de inversión de cuidados. No sé si es exactamente la respuesta a esa pregunta, pero yo pienso en dos argumentos al menos que
que quizás puedan ser útiles para militar esto, la inversión que se necesita en cuidados y en infraestructura de cuidados y todo lo que tiene que ver con esto. Uno es una buena política contracíclica, como inversión en cuidados, ya no es Keynes que hacía pozos, después tapaba los mismos pozos, o sea, estas cosas, bueno, la inversión en cuidados como política contracíclica y más en este contexto de pandemia puede ser una cosa muy buena. No sé qué tanto realmente puede jugar, pero la otra, y es quizás más a mediano plazo, creo que es un argumento muy interesante, es todo lo que está pasando con lo que se está llamando esto del futuro del trabajo y cómo las inteligencias artificiales vienen a sustituir empleo, y ya no esos empleos que son de tareas manuales y rutinarias, sino ya de tareas complejas y no rutinarias, tareas cognitivas. El otro día veía un video me dio un poco de gracia por el karma, pero era un ingeniero que estaba un poco nervioso porque en GitHub, que es una plataforma donde se suben repositorios de código, parece que implementaron una inteligencia artificial que predice código y les ayuda a codificar a los propios ingenieros. Entonces es como, ya estamos a veces en que ya no es ni la ingeniería, que quizás se pensaban que eran un poco intocables por esta cosa de la automatización de las tareas, hasta eso estamos llegando. El cuidado no es automatizable ni va a serlo en el mediano plazo, y es un trabajo que es sostenible, es un trabajo que es un empleo verde, si se quiere, con estos lenguajes que tienen los organismos internacionales es un empleo que es sostenible y que profesionalizándose y remunerándose de buena manera, bueno, es una fuente de empleo que es muy buena para muchas personas. Y que, claro, tenemos que sacarle ese estigma y esa cosa de que es algo natural, que cualquier mujer puede hacer, no tiene que ser profesionalizado, ser remunerado en forma decente y demás, pero creo que son buenos argumentos para argumentar por la necesidad de invertir en cuidados. Israel. Sí, buenas noches, felicitaciones por las presentaciones, estuvieron muy interesantes. Yo estaba haciendo una reflexión, ¿no? Sobre un disparador que dijo Sol, ¿no? Sobre la justicia en la asignación de recursos, ¿no? También recordaba el rombo que nos había mostrado Daniela, ¿no? Donde esa asignación de recursos sociales pasaba por familia, comunidad, mercado desde hace unos 20 años a esta parte, o desde los últimos 10 años, en los últimos 10 años en el Uruguay se entendió que la famosa cuarta pata del Estado de Bienestar Social, ¿no? El sistema de cuidados que tuvo un impulso a partir del 2014 aproximadamente. Y bueno, tal vez en estos momentos ha tenido un freno, ¿no? En el Uruguay al menos lo que es la salud, la educación y la seguridad social, independientemente de los gobiernos, de la ideología de los gobiernos, parece estar bastante consolidado, ¿no? Con mayores o menores asignaciones presupuestales, pero de hecho estas tres áreas han sido de las menos recortadas en esta administración. La de cuidados ha sido bastante recortada en esta administración. Entonces, entendiendo que bueno, que es necesario para la justicia social, para la equidad, contar con esta cuarta pata, ¿qué reflexión le merece? ¿Cuánto es, cuál es la dimensión del gap que tenemos entre lo deseable para que se fortalezca esta cuarta pata y la realidad de hoy en día, ¿no? Es decir, y si estamos muy lejos, ¿cómo ven ustedes que esta cuarta pata se pueda fortalecer? ¿A través de qué actores? Gracias. Por ahí tiro dos puntas y me complementan mientras piensan.
Y claramente la redistribución es algo que en la literatura esta que estamos como tomando de los nórdicos principalmente, ¿no? De amante bienestar y tal, el Estado, comunidad, familia, mercado, ¿sí? Estado de bienestar social. Es característico de los regímenes socialdemócratas, ¿no? De los neoliberales. O sea, cuando se ponen todas las cintas sobre el libre mercado, la privatización, ya sabemos que el gap que vos me estás preguntando aumenta. O sea, el escenario del neoliberalismo para la democratización de oportunidades, ya sabemos que no es bueno, no logra sus cometidos, no hay redistribución después del derrame, no hay derrame. Eso punto número uno. O sea que el Estado debería tener un papel importante sobre la redistribución y la inversión. Creo que sería bueno reconsiderar algunos aspectos de la política económica cuando se dice hay que colocar a los cuidados en el centro o la sostenibilidad de la vida tiene que pasar a ser el centro de la economía. Creo que en el fondo lo que estamos diciendo es si la tecnología y la profesionalización nos permite contar con bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades sociales y humanas, entonces podemos dedicar menos tiempo y menos dinero a ciertas otras tareas y poder dedicar más tiempo y más dinero a las tareas que siguen siendo imprescindibles para sostener la vida. Y eso se puede ver reflejado en acciones muy concretas como si el Estado invierte tanto dinero, por ejemplo, en desarrollar cierto sector industrial que se produce más de lo que se consume. Ahí deberían empezar a haber análisis mucho más finos, es decir, ¿de dónde realmente puedo tomar dinero para invertirlo en cuidados? Y acá incluso la revalorización del trabajo de las enfermeras, de las empleadas domésticas, de las maestras, de las profesoras, como funciones esenciales para la vida, poco reconocidas socialmente, poco valoradas. Entonces, ¿de qué sectores de inversión, digamos, en donde el Estado invierte? O sea, ¿cuántos diplomáticos? No sé. Ahí habría que empezar a renegociar inversiones para poder invertir más en los cuidados, en las remuneraciones para estas tareas, en la profesionalización. No existen tecnicaturas para ser cuidador de personas en situación de dependencia. No existen carreras posibles profesionales necesarias porque las necesidades de las personas en situación de dependencia son diferentes. No es lo mismo cuidar a una persona con Alzheimer que cuidar a una persona que tiene distrofia muscular. ¿No? Necesita naturalización de los cuidados que también se reflejan la ausencia total de trayectorias educativas, por ende, mayor reconocimiento salarial y económico a esa profesionalización, pero no para seguir reproduciendo la desigualdad social, sino para realmente, ¿no? Cuando yo siento, soy muy utópica, pero cuando escucho colocar a los cuidados en el centro de la vida, de la economía, se lo pueden escuchar a Nancy Freire, a Nancy Folbre, todo el mundo está diciendo lo mismo, los organismos internacionales están diciendo lo mismo, concretamente cómo se hace. Bueno, y parte del dinero que no se está invirtiendo allí, porque hay una desvalorización social de la tarea, que de casualidad está feminizada fuertemente. Es el uno, o sea, el neoliberalismo como restricción, la no discusión a fondo de cómo redistribuir y colocar el cuidado en el centro, inclusión de tareas domésticas. Dos. Y tres me olvidé y le paso la palabra si me quiero tomarla porque así. Para complementar rapidito lo que decía Sol, ir también a lo que es más práctico y a lo que nos hemos enfrentado en Uruguay en estos últimos tiempos, y es el tema que es clave para esta cuarta pata del bienestar, que es el financiamiento, y Sol lo traía también en su presentación, las fuentes de financiamiento.
Hoy a la mañana estaba escuchando una presentación de Patricia Cosani, bueno, que era parte del sistema de cuidados en la gestión anterior, y ella estaba haciendo un mapeo de fuentes de financiamiento, no solo de Uruguay, sino de los distintos sistemas y servicios de cuidado en distintas partes del mundo, y bueno, y analizar los riesgos que tiene tener como fuente de financiamiento rentas generales, por ejemplo, como sucedió en Uruguay, y eso como depender de un presupuesto de un gobierno a otro cambia y eso se te cae, entonces habían allí, vale mucho la pena estudiar todos los distintos modelos que hay, porque hay muchas cosas que han inventado, de subsidios cruzados, de impuestos específicos para cuidados, entonces hay que ver bien qué es más sostenible, y yo acá no soy ninguna experta, pero estas discusiones que estaba escuchando hoy a la mañana en unas clínicas de cuidado que organizamos con PNUD, digo, ¿no? Mujeres y OIT, y traían unas experiencias que les recomiendo si les interesa este tema de los sistemas de cuidado y demás. Yo recomiendo mucho mirar lo que está pasando en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, que están implementando un sistema distrital de cuidados, que es muy distinto a un sistema nacional de cuidados, porque es a nivel distrital y no tienen plata, no tienen presupuesto nacional, y se han inventado cualquier cantidad de fuentes de financiamiento, han hablado con todo el mundo, han tocado todas las puertas, han hecho muchas alianzas con el sector privado, con las cooperativas, con sectores más comunitarios, han concedido donaciones de todo tipo, y han hecho unas cosas muy distintas a las que se hicieron en Uruguay, pero que aplican muy bien a Bogotá, cosas como lavanderías comunitarias, porque en Bogotá se lava mucho a mano y llueve mucho, y las mujeres pasan no sé qué cantidad de horas por día lavando la ropa a mano, y eso obviamente les quita todo el tiempo para ser seres humanos libres, entonces hacen lavanderías, consiguen que una empresa privada les done lavadoras, cosas de ese estilo, construyen unos ómnibus donde dan cursos de capacitación y los llevan a zonas rurales más alejadas, entonces, y todo con unas, pero es un sistema que lo que contaba la directora de ese sistema digital de cuidados es que no es sostenible en términos financieros, porque va a cambiar el gobierno y eso se va a caer, entonces vale mucho la pena estudiar estas cosas, y esto se lo dejamos a los economistas quizás, pero y a los politólogos, pero hay que mirar muy específicamente, tener mucho cuidado cuando se planifican estas cosas, que son unos esfuerzos quijotescos, armar un sistema nacional de cuidados, y para que después eso no tenga esa sostenibilidad que necesita tener para pasar de un gobierno a otro. Entonces creo que vale la pena estudiar muy bien estas cuestiones, y no lo voy a hacer yo, pero se lo dejo a quienes quieran hacerlo y revisar estos casos, porque son súper interesantes y varían mucho de un país a otro. Gracias, Daniela. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Pregunta? Si no, quizás ya vamos cerrando, que estamos sobre la hora, y sé que las compañeras que organizaron quieren decir unas palabras de cierre. Simplemente yo quería marcar que me parece que hay 3 o 4 temas que siguen estando, ¿no?, desde ayer presentes en la discusión. La cuestión de la persistencia de las desigualdades de género, me parece que es algo que se colocó en las distintas presentaciones de diferentes maneras. La cuestión de la necesidad de seguir pensando desde la sociología con enfoques de género, pero además complementar la mirada con otras categorías de análisis. Ayer se habló de la clase social, bueno, hoy se sigue hablando de las interseccionalidades, que son sumamente necesarias, y si no nos quedamos como sumamente miopes si pensamos solo en términos de clase, en términos de género. Creo que los datos que mostraron las compañeras, lo que mostró Andrea ayer, bueno, son como muy claros al respecto de esto, y después me parece que también lo que sigue estando sobre la mesa, tanto en lo que se presentó ayer, lo que conversamos ayer, la discusión, como en las cuestiones que se trabajaron hoy, son las grandes ausencias, un Estado que tiene respuestas que siguen siendo sumamente insuficientes ante estas desigualdades que identificamos como persistentes, y creo que, bueno, que la pandemia también, como hablamos ayer, es como algo que
que permite ver todo esto con mayor crudeza, ¿no? Y que lo pone muy, muy claramente sobre la mesa, al desnudo, las ausencias, las fallas, las cosas que vienen fallando desde hace tiempo, la falta de respuestas que no están desde hace mucho tiempo también. Y después quiero rescatar algo, para ya dejar de hablar, pero algo bueno, que me despertó la presentación de Omar, desde un lugar bien diferente, ¿no? Capaz que muchos de nosotros acá estamos como más acostumbrados a, él mismo lo decía, a presentaciones o a debates más académicos estrictamente, y me parece que es bien interesante porque Omar muestra cómo la sociología también puede abrirse camino a la hora de intervenir, a la hora de actuar efectivamente, ¿no? Que a veces hacemos mucha investigación, pensamos que hacemos grandes cosas y después terminan en nada, abultando un currículum o un cajón. Entonces eso me pareció como muy valioso, y también otra cosa que dijo él al pasar, que a veces no reflexionamos demasiado, me parece a mí, desde la sociología, que es ese vínculo que establecemos con el otro, y como en ese vínculo pasan cosas y nos repensamos, y eso me parece que es más que necesario que lo pongamos sobre la mesa también a la hora de hacer sociología. Bueno, dicho esto, les agradezco y dejo la palabra a las compañeras que organizaron la actividad. Hola, buenas noches. Yanis por acá, les habla, les saludo y hablo en representación en realidad del grupo que organizó estos conversatorios, que estuvo a cargo también de Elizabeth y de Verónica, quienes hicieron de esta gestión un trabajo, un proceso disfrutable y cercano, también de aprendizaje. Y bueno, queremos agradecerles a quienes participaron presentando sus trabajos, y a las moderadoras, a Natalia ayer, a Marcia hoy, en su doble rol, que también presentó ayer, y por su buena disposición para acceder a ello, a pesar de no contar con todo el tiempo que hubiéramos deseado de antelación, para intercambiar, generar reflexiones con entusiasmo, con compromiso. Y bueno, el colegio, por brindar esta oportunidad de conocer a otros colegas, de acercarnos, de ver en qué están, y bueno, eso. En esta primera experiencia buscamos que entre quienes participen haya una diversidad de generaciones, de radicaciones institucionales, y nos parece que esto se logró, nos parece valioso que también que haya una diversidad de experiencias laborales, y que haya una participación también de colegas varones, reflejando que la temática de género no es asunto exclusivo de las mujeres. Y bueno, por otra parte, como recién repasaba Marcia, que es destacable observar cómo de distintos enfoques, ecofeminismo, usos políticos de la categoría de género, sociología de la salud, cuidados, bueno, construcción de las masculinidades, mercado de trabajo, como apoyados en datos, en teorías, hay dimensiones recurrentes que se repitieron, como el hecho de que las tareas de cuidado siguen tendiendo a recaer en las mujeres, la naturalización de esto y la menor valorización que estas tienen, y cómo particularmente en este contexto de pandemia, como también contaba ayer Marcia, esto se desnuda junto con otras desigualdades existentes, impactando, por ejemplo, de forma desigual entre hombres y mujeres, y cómo esto se sostiene en un sistema históricamente asignado roles y expectativas diferentes, y hasta modos de relacionarse diferenciados entre hombres y mujeres, en función de su sexo biológico. Y bueno, esto enmarcado también en un vínculo, ¿no?, entre el sistema capitalista y patriarcal. Bueno, Tania, quería agradecer, por supuesto, a quienes asistieron ayer y hoy. Y bueno, los dejo ahora con Cecilia, también para el cierre. Eso, entonces, muchas gracias.
Bueno, en nombre de toda la comisión directiva del Colegio de Sociólogos, de la cual Elizabeth, Verónica y Yannick forman parte y que fueron las organizadoras de este conversatorio, los y las invitamos a los próximos conversatorios que a partir del mes que viene van a empezar a salir. Se está armando uno sobre educación, otro específico de teletrabajo, más allá de que en estuvimos conversando mucho sobre teletrabajo con relación al género. Va a haber otro conversatorio probablemente sobre el ejercicio profesional en el interior, bueno, y algún otro conversatorio o evento que estamos organizando, así que bueno, desde ya sabrán de nosotros y esperemos que nos puedan acompañar también. No sé si alguien más de la directiva quiere decir algo, y si no, damos por cerrado el conversatorio de ayer.